Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos al 19º módulo del curso de latín desde cero en academialatin.com. Vamos a estudiar en este módulo ya una de las cosas fundamentales para prácticamente terminar lo básico, lo fundamental, valga la redundancia, de la morfosintaxis latina, que se trata de los participios. Luego, en el siguiente módulo, estudiaremos los infinitivos y eso ya sí que es prácticamente el cierre de todo lo que hay que saber como mínimo. Por supuesto, ¿no? Siempre se puede saber más, ¿no? Pero ya con eso prácticamente todo lo que tenemos que saber. Y para estudiar los participios y sobre todo los infinitivos, que será en el siguiente módulo, tenemos que entender qué es esto del tiempo relativo, ¿no? Entonces, eso lo vamos a explicar. Y luego, como vemos además, por supuesto, tenemos aquí ¿no? Toda esta cantidad de práctica, ¿vale? Entonces, vemos que algunas de las frases pues son frases normalitas, ¿no? De las que hacemos siempre. Luego aquí, por cierto, vemos que tengo esto tachado, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando estáis haciendo esta práctica, esta frase, básicamente os podéis saltar esta parte que está tachada, ¿vale? Podéis meteros a intentar averiguarla, pero si no, pues os la saltáis y no pasa nada, ¿vale? Y ya por último, como vemos efectivamente aquí, este gran párrafo que, como diré y repetiré y diré varias veces a lo largo de, bueno, sobre todo en las prácticas, ¿no? Cuando ya estemos con las prácticas, quiero que os tranquilicéis, ¿vale? Entonces, vemos aquí que es un párrafo muy grande y en la pantalla no ocupa tanto como ocuparía si, bueno, como ocupará en futuro, no en condicional, como ocupará cuando lo copiéis en vuestro cuaderno para vosotros hacerlo, ¿no? Entonces vais a ver que realmente es bastante, ¿vale? Esto a lo mejor es algo así como media página de un libro de bolsillo, ¿no? Entonces es un fragmento bastante largo. Luego, advertencia. En este fragmento bastante largo, aparte de que es bastante largo, salen bastantes cosas, salen muchas cosas. Esto es prácticamente... Bueno, de aquí podrían salir como 5 exámenes de selectividad, ¿vale? O incluso más. 5, 6, 7 exámenes de selectividad de lo largo que es, ¿vale? Entonces quiero que os lo toméis con mucha tranquilidad. Por supuesto, lo primero que deberéis hacer es la primera parte. Entonces, hacéis la primera parte, corregís la primera parte, eso estará en un vídeo, y luego hacéis la segunda parte y luego lo corregís, que está en un vídeo aparte, ¿vale? Básicamente esto ocupa tanto como esto. De hecho, esto ocupa más que esto, ¿vale? Y entonces, como digo, mucha tranquilidad. Esto puede tomaros hacerlo como, no sé, 2, 3 horas o incluso más, ¿no? Depende un poco también de lo suelto que estéis. Luego, como... bueno, también os recomiendo otra cosa, y es que vayáis muy poquito a poco, ¿vale? A lo mejor podéis hacer, pues aquí tenemos una puntuación fuerte. Entonces, completáis la traducción hasta aquí y una vez que la hayáis hecho, comprobáis este cachito de aquí en el vídeo. Y luego, cuando hayáis comprobado, hacéis otra frase y seguís comprobando, ¿vale? Porque si os metéis a hacer todo este texto del tirón, pues os vais a agobiar, ¿vale? Porque, como digo, esto os puede tomar como 2, 3, 4 horas, no lo sé, ¿no? Depende mucho de lo suelto que estéis, como digo. De los sueltos que estéis, ¿no? Y nada, luego, además en el vocabulario, porque hay algunas cosas que bueno, que todavía no conocemos súper bien, ¿no? Entonces, pues en el vocabulario también doy yo algunas notitas de ayuda, ¿no? Entonces, pues bueno, pero es que no hay más, ¿no? Ya tenemos que entrar a saco, ¿no? Y volviendo aquí, ya a las clases del módulo, vemos que son 3 clases. La primera de ellas, el tiempo relativo, es lo primero que vamos a estudiar porque tenemos que entender qué es esto del tiempo relativo para entender cómo se traducen los participios y sobre todo los infinitivos. Y luego ya nos meteremos a estudiar la morfología de los participios y luego la sintaxis de los participios, ¿vale? Así que nada, nos vamos a la 36ª clase a estudiar el tiempo relativo. Muy buenas a todos, bienvenidos a la 36ª clase del curso de Latín desde cero en academialatin.com. Tenemos aquí la clase del tiempo relativo. Esto es algo que probablemente nunca hayáis visto
ni en lengua, ni en inglés, ni en ninguna otra lengua, ¿vale? Así que vamos a hacerlo aquí. Y ojo, porque esto es muy probable también que vuestros profesores de instituto, si es que estáis en el instituto, lo que sea, vuestros profesores de latín, si es que tenéis otro que no sea yo, pues muy probablemente no os va a hablar del tiempo relativo, ¿vale? Y entonces diréis, bueno, entonces, ¿por qué lo haces tú? ¿Por qué hablas del tiempo relativo cuando esto parece ser una cosa que no es tan necesaria, vamos a decir? Pues porque considero que sí que es necesaria, ¿vale? Porque, como había dicho en la introducción del módulo, si no entendemos el tiempo relativo, no vamos a saber traducir los infinitivos y los participios correctamente, ¿vale? Entonces es muy importante que entendamos. Y ojo, estoy hablando de entender, ¿vale? Porque normalmente los profesores, sobre todo cuando explican los infinitivos, dan una tabla muy fea y muy horrorosa en la que dice: si el verbo de la oración principal está en este tiempo y el infinitivo es no sé qué, entonces se traduce por este tiempo en español. Si es, bueno, un auténtico jeroglífico, ¿vale? Entonces yo no quiero que nos aprendamos ninguna tabla de esas, yo simplemente quiero que entendamos qué es el tiempo relativo, y si entendemos qué es el tiempo relativo, entonces no nos tenemos que aprender ninguna tabla, ¿vale? Entonces, vamos allá. Por eso digo, o más bien nos esforzaremos en comprender el tiempo relativo, de vital importancia para traducir correctamente los participios y sobre todo y especialmente los infinitivos, ¿vale? Entonces, vamos a ver primero la diferencia entre tiempo absoluto y tiempo relativo, ¿no? Vemos que son dos cosas totalmente diferentes. El tiempo absoluto, pues es absoluto, ¿no? Es decir, no hay más, ¿no? O sea, absoluto, ¿no? Absolutismo, ¿no? Absolutismo, pues eso, el absolutismo que estudiamos en historia. Mientras que el tiempo relativo es el tiempo que tiene relación respecto a, ¿no? Entonces vemos que el absoluto es yo soy yo y me da igual lo demás. Mientras que el relativo depende de otra cosa, ¿vale? Lo vemos ahí. Bien. Entonces, el tiempo absoluto se mide desde el hablante en relación con el momento de la enunciación, el ahora. ¿Qué significa eso? Pues de forma simple. Puede decirse que es el de las oraciones principales o superordinadas. Ahora, ¿qué es esto de superordinada? Pues superordinada es lo contrario de subordinada. Es decir, subordinada es la que depende de algo, mientras que la superordinada es esa de la que depende la subordinada. ¿Vale? Bien, entonces, por ejemplo, tenemos Caesar dicit, Caesar dixit, Caesar dicet. Entonces, pues tenemos César dice, César dijo, César dirá. ¿Vale? Pues ya está. César dirá lo que sea. César dice lo que sea. Pues ese dice, dijo, dirá, eso es el tiempo relativo. Pues nada. ¿Vale? Entonces, el tiempo absoluto, perdón. Entonces, esto, pues no tiene más historia, ¿no? El tiempo absoluto es el tiempo absoluto, no tiene más historia. Seguimos. En cambio, el tiempo relativo se mide en relación, ¿no? Entonces vemos que relativo, relación, con el ya mencionado tiempo absoluto. Puede decirse que es el de las oraciones subordinadas. El tiempo relativo puede ser uno de los tres siguientes. Y entonces, y esto es muy importante que lo entendamos, esto es fundamental que lo entendamos. Vemos que César dice, bueno, voy a subir un poquito, ¿vale? César dice, eso es presente. César dijo, eso es pasado. Y César dirá, eso es futuro. Claro, ¿no? Luego, vemos que en el tiempo relativo hablamos de simultaneidad, anterioridad y posterioridad. Entonces, esto, si no reflexionamos sobre ello, podemos pensar que simultaneidad y presente es lo mismo, que anterioridad y pasado es lo mismo y que posterioridad y futuro es lo mismo. Pues no, ¿vale? Entonces, esta es la diferencia fundamental que tenemos que entender. El presente es el presente, eso es absoluto. El pasado es todo lo que ha ocurrido antes del presente, eso es absoluto. Y el futuro es todo lo que ocurre después del presente, eso es absoluto. En cambio, simultaneidad es lo que ocurre a la vez que otra cosa, lo que ocurre simultáneamente que otra cosa. Pero esa otra cosa puede estar en el pasado, en el presente o en el futuro. ¿Vale? Entonces tenemos la simultaneidad respecto al presente, respecto al pasado, respecto al futuro. La anterioridad, pues otra vez, no tiene por qué ser pasado. Puede ser la anterioridad respecto al presente, puede ser la anterioridad respecto al pasado y puede ser la anterioridad respecto al futuro. Y otra vez, la posterioridad,
lo mismo, ¿no? Por tanto, vemos que tenemos 9 posibles combinaciones, ¿no? La simultaneidad respecto a cada uno de estos 3, la anterioridad respecto a cada uno de estos 3, la posterioridad respecto a cada uno de estos 3, ¿vale? Y ahora, esto yo sé que ahora mismo quizá estáis ya con la cabeza hecho un bombo, tranquilidad que se va a ver muy claramente, ¿no? Vamos a leerlo simplemente para que estemos en la misma página. La acción de la oración subordinada ocurre al mismo tiempo que la acción de la oración superordinada. La acción de la oración subordinada ocurre antes que la acción de la oración superordinada. La acción de la oración subordinada ocurre después que la acción de la oración superordinada, ¿no? Eso es básicamente lo que he estado diciendo, ya lo he dicho de 20 formas diferentes, pero básicamente he estado todo el rato diciendo lo mismo. Entonces, continuamos y lo vamos a ver muy claro. ¡Ojo! Esto no es la famosa tabla fea que muchos profesores hacen aprender, ¿vale? Tranquilidad, esta tabla no hay que aprenderla. Entonces, el tiempo relativo en latín. Voy a bajar un poquito que queda demasiado arriba. El latín, igual que el griego, entonces, bueno, lo normal es que el que aprende griego es porque ya sabe latín o porque los está aprendiendo a la vez, ¿no? Pero si alguno ya sabe griego sin saber latín, pues es básicamente igual que en griego, ¿no? Entonces, el latín, igual que el griego, expresa tiempo relativo con los infinitivos y los participios. Por eso estaba diciendo que el tiempo relativo es fundamental para entender los participios y los infinitivos, sobre todo los infinitivos, en sus diversos temas, presente o perfecto, o con formas relacionadas con el futuro. La dificultad o simplemente la diferencia respecto al español es que ambas formas no personales, el infinitivo y el participio, han perdido en español en gran medida los contenidos temporales en nuestra lengua, muy especialmente el infinitivo. Básicamente en español tenemos el infinitivo y ya está. A ver, que sí, que luego tenemos el infinitivo compuesto en pasiva, el infinitivo en pasiva. Sí, pero en español, al final, cuando decimos infinitivo, es un infinitivo y siempre es el infinitivo, ¿no? Entonces, podemos decir que en español tenemos un infinitivo y ya está. Igual que en español tenemos un participio. Vamos a ver en la clase siguiente que en latín tenemos muchos participios, ¿vale? Y precisamente, ¿por qué tenemos tantos infinitivos? ¿Por qué tenemos tantos participios? Porque cada uno expresa cosas diferentes que en latín, que en español no se expresan, porque solo hay un infinitivo y solo hay un participio, ¿no? Entonces, por eso digo que en español los infinitivos y los participios han perdido en gran medida estos contenidos temporales que sí se expresan en latín, ¿no? Bueno, esto siguen siendo preámbulos, ¿vale? Por tanto, muy a menudo tendremos que hacer conversiones de formas no personales, infinitivos y participios, en latín a formas personales en español. Es decir, lo que en latín van a ser infinitivos y participios, insisto, sobre todo infinitivos, en español lo vamos a tener que traducir por una forma personal, ¿vale? Entonces hay que hacer una conversión, como estamos viendo. Entonces, una forma personal, eso indica persona, número y tiempo, etcétera, ¿no? También modo, todo eso, ¿no? De modo que podamos traducir los participios infinitivos latinos transformándolos en formas verbales españolas que reflejen el tiempo relativo que tenemos en latín. Vale, ahora viene lo importantísimo. O sea, por supuesto, todo lo anterior es bueno que lo hayamos entendido, pero ahora viene lo importante. Si entendéis esto, lo demás como que no importa tanto, ¿vale? Pero esto es fundamental, ¿vale? Entonces, tenemos aquí esta tabla que, insisto, no tenemos que aprenderla, ¿vale? Tenemos simplemente que entenderla. Si entendemos esta tabla, pues ya está, ya hemos entendido el tiempo relativo y ya vamos a tener mucha facilidad para traducir los infinitivos y los participios, sobre todo los infinitivos, en el tiempo que les corresponde, ¿vale? Entonces, tenemos aquí la oración principal o superordinada, ¿vale? Eso es lo que expresa el tiempo absoluto, es decir, presente, pasado, que normalmente es imperfecto o perfecto, y futuro, ¿no? Entonces, César sabe, antes habíamos dicho César dice, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? César sabe, César supo, César sabía, César sabrá, etc. Y luego vemos que en cada uno de estos tiempos absolutos, presente, pasado y futuro, podemos tener un tiempo relativo que sea anterioridad, simultaneidad o posterioridad, ¿vale? Y entonces, dependiendo de cada una de esas cosas, el tiempo relativo, cada uno de esos tiempos relativos respecto a esto,
se traducirá en español de diversas formas, ¿no? Entonces, la anterioridad respecto al presente, es decir, la acción de la subordinada ocurre anteriormente a la acción de la principal. Entonces, César sabe que los germanos cruzaron, es decir, primero los germanos cruzaron y luego César sabe, ¿vale? Luego, la simultaneidad, es decir, esta acción y esta acción ocurren más o menos a la vez, más o menos. Entonces, César sabe que los germanos cruzan, o César sabe que los germanos están cruzando. Entonces vemos que las dos cosas ocurren más o menos a la vez. Luego, la posterioridad respecto al presente. César sabe que los germanos cruzarán, o César sabe que los germanos van a cruzar, ¿vale? Entonces, esta acción ocurre posteriormente a esta acción, ¿vale? Entonces, el tiempo relativo respecto al presente de tiempo absoluto es bastante fácil, porque básicamente la anterioridad es pasado, la simultaneidad es presente y la posterioridad es futuro. Luego, aquí se complica, ¿vale? Entonces, vamos a verlo. Pasado, tiempos de pasado. La anterioridad respecto a tiempos de pasado, ¿qué es? El pluscuamperfecto, literalmente más que perfecto, ¿no? Entonces, eso lo habíamos explicado precisamente cuando explicamos la clase del pluscuamperfecto, que dijimos, esto es el pasado del pasado. Y bueno, así dicho de una forma un poco infantil, básica, el pasado del pasado, es decir, la anterioridad del pasado. Eso es más exacto, ¿no? Entonces, César supo, o César sabía, que los germanos habían cruzado, ¿vale? Entonces, la anterioridad respecto a un pasado es con pretérito pluscuamperfecto. Luego, la simultaneidad respecto a un pasado es en pasado. Y entonces vemos aquí que la simultaneidad respecto a un pasado no es presente, no es presente. Entonces, simultaneidad no es igual a presente. Aquí sí, pero aquí no, y aquí tampoco va a ser, ¿vale? Entonces, por eso es la diferencia entre anterioridad, simultaneidad y posterioridad y presente, pasado y futuro, ¿vale? Entonces, la simultaneidad respecto a un pasado, pues con un pasado, ¿no? Que los germanos cruzaban o que los germanos estaban cruzando o incluso que los germanos cruzaron, etc., ¿no? Hay diversas formas de expresarlo. Y luego la posterioridad, ¿no? Y aquí esto es importante, esto es lo que quizá cuesta un poquito más al principio, ¿no? Entonces, César supo, y ahora, la posterioridad respecto a un pasado no se expresa con futuro. Entonces, ¿cómo se expresa? Tampoco se expresa con presente. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se expresa? O con condicional, César supo que los germanos cruzarían el río, o con una perífrasis iban a lo que sea, más infinitivo, ¿no? Entonces, que los germanos iban a cruzar el río, ¿vale? Entonces lo entendemos, ¿no? Y vemos que el condicional es lo que expresa la posterioridad respecto a un pasado. El condicional o esta perífrasis más infinitivo, ¿no? Y luego, el futuro. César sabrá cómo se expresa la anterioridad respecto a un futuro. Pues no es ni siquiera con un pasado, es con el futuro perfecto, ¿vale? Entonces, aquí mucho cuidado, el futuro perfecto no es el futuro del futuro, igual que el pretérito pluscuamperfecto era el pasado del pasado, no es eso, ¿no? Entonces, el futuro perfecto no es el futuro del futuro. El futuro perfecto es algo que sí está en el futuro, pero antes que otro futuro, ¿sí? Entonces, César sabrá que los germanos habrán cruzado el río. Y vemos que esto ocurre antes que esto. Entonces, primero los germanos habrán cruzado y luego César lo sabrá. Las dos acciones están en el futuro, efectivamente, pero esta está antes que esta. Luego, la simultaneidad, pues que los germanos estarán cruzando el río, por ejemplo, ¿no? César sabrá que los germanos estarán cruzando el río o que los germanos cruzarán el río. Esto ya no es tan frecuente, ¿vale? La simultaneidad en futuro y todo eso. Y ya la posterioridad respecto al futuro, eso pues está así entre asteriscos, porque bueno, esto ya sí que el español tampoco tiene una forma propia de expresar esto, tampoco hay que preocuparse por esto, ¿no? Pero algo así como César sabrá que los germanos cruzarán el río. Bueno, como digo, en español no hay una forma específica de expresar la posterioridad respecto al futuro, entonces, pues bueno, no nos preocupamos, ¿no? Pero principalmente, hasta aquí, entonces de aquí hacia arriba, todo eso lo tenemos que dominar. Y creo que no es tan difícil entenderlo, ¿no? Entonces, esto, si lo hemos entendido, pues ya no sabemos el tiempo relativo, que como digo, y he dicho ya muchas veces,
es imprescindible sobre todo para los futuros, ¿vale? Para los infinitivos, perdón. Bien. Entonces tenemos aquí, este tiempo relativo viene expresado en los infinitivos y en los participios mediante los temas / tiempos verbales, es decir, la anterioridad se expresa con el tema de perfecto, la simultaneidad se expresa con el tema de presente y la posterioridad se expresa con los futuros, ¿vale? Que bueno, el futuro no tiene un tema propio, entonces pues por eso decía aquí temas, tiempos, ¿vale? Así un poco nebulosa, todo mezclado, ¿no? Pero nos entendemos, ¿no? Entonces, básicamente, cuando digamos participio de perfecto, eso expresa anterioridad, o infinitivo de perfecto, eso expresa anterioridad. Cuando digamos infinitivo o participio de presente, eso expresa simultaneidad. Cuando digamos participio o infinitivo de futuro, eso expresa posterioridad, ¿vale? Eso lo iremos viendo en las clases de los participios y de los infinitivos, ¿no? Pero básicamente esto, ¿no? Y ya, últimas notas, esto ya no es tan importante, ¿no? Pero una breve reflexión. Antes de terminar, podemos hacer una breve reflexión sobre algunos requisitos para la expresión del tiempo relativo. Se excluyen los verbos de percepción directa, ver, oír, etc. ¿Por qué? Porque no se puede tener percepción directa de un hecho ya acontecido o por acontecer, es decir, de un hecho en el pasado o en el futuro. Es decir, la percepción directa obligatoriamente es simultánea. Yo no puedo estar viendo una cosa que ya ha pasado, ¿no? También se excluyen los verbos de recordar, arrepentirse, etc. ¿Por qué? Porque no podemos recordar algo que no ha sucedido previamente. Entonces, los verbos de recordar obligatoriamente es anterioridad. Y luego las subordinadas que ya de por sí expresan tiempo relativo, es decir, las finales y las consecutivas, que son siempre posteriores, las causales, que son siempre anteriores, y las modales, que son siempre simultáneas. Bueno, como digo, esto es una breve reflexión, esto no nos tenemos que meter aquí a más nada. Y nada, pues ya hemos terminado esta clase, que yo sé que es un poco tostón, porque probablemente explico muchas cosas que no son fundamentales, pero esta parte fundamental, fundamentalísima, la entendemos y ya tenemos todo lo que tenemos que saber. Entonces, si no hace falta que te repases todo lo que he dicho al principio del todo, no hace falta que te repases lo que he dicho a partir de aquí, pero esta tabla y esto, fundamental, ¿vale? Entonces, eso nos lo tenemos que aprender, lo tenemos que entender, no aprender de que nos tengamos que aprender exactamente esta tabla, no hay que aprendérsela, hay que entender el razonamiento con el que está hecha esta tabla, ¿vale? Entonces ya no sabemos el tiempo relativo y entonces nos vamos a la siguiente clase y empezamos a estudiar los participios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que hayas aprendido, repasado, ¿por qué no?, disfrutado. Y si quieres continuar con el aprendizaje y la práctica del latín, pues ya sabes, teoría, análisis morfosintáctico, traducción, entre otras muchas cosas, no te pierdas el curso completo de latín desde cero en academialatin.com/latín. Nos vemos.